Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a estar dibujando un chita o guepardo, como se llama en su país. Y este video es un poquito más largo de lo que suelo hacer, pero realmente quería que vieran el proceso porque llevó bastante, creo que fueron entre 3 o 4 horas en total. Así que no quería cortar muchas partes ni acelerarlas, sino que quería que realmente vieran todos los pasos que sigo y vean bien, digamos, la aplicación del lápiz en seco y de las otras técnicas que utilizo. Así que bueno, por eso quedó un poco más largo, pero espero que les sea de utilidad, que lo disfruten sobre todo y comencemos. El papel que voy a usar en esta oportunidad es de la marca Arches de 300 gramos y grano fino, es decir, es de un texturado medio. Voy a comenzar trazando las líneas del dibujo y para ello utilizo un lápiz de grafito común, un HB, y me voy a enfocar en determinar las proporciones y el ritmo del chita, o guepardo. Busco que los trazos sean sueltos y no caer tanto en el detalle por ahora. Mucho del carácter de este felino va a estar determinado por los colores, luces y sombras. Sin embargo, trato de dejar bien sentadas ciertas facciones que resaltan la expresión y son muy características, como por ejemplo el pómulo o el ojo, que es creo lo más importante ya que en él se reflejan las emociones de los animales. Así que trato de dejarlo bien definido antes de pasar a pintar. Las orejas también son muy importantes y características. Tienen estos pliegues en la parte inferior que entran y salen y es mejor dejarlos definidos en el dibujo para tener una guía al momento de pintar. Otro punto que también trato de dejar bien trazado y definido son los músculos, los pliegues de la piel, del lomo al cuello que demuestran que está como girando la cabeza y los omóplatos. Quiero dejar muy bien trazadas estas líneas porque son las que denotan el ritmo y el volumen. Ya con el dibujo listo es momento de empezar a pintar, pero antes voy a definir los colores a usar. Este es un paso que hago siempre en mi proceso de pintura y lo considero muy importante al pintar con los lápices acuarelables, porque como ya sabrán, los colores pueden variar al activarse, y una combinación que nos convencía en seco tal vez no es lo que esperamos al momento de activar. Así que hay que prestar atención a la cantidad que se aplique de un o de otro color, la presión y obviamente la mezcla de los colores en sí. Como el pelaje del guepardo es de color amarillo u ocre, voy a ir por esa línea mezclando justamente amarillo con marrón. Sin embargo, quiero darle un toque más cálido, así que voy a usar tierra tostado para darle un tinte anaranjado. Ahora sí, paso al dibujo y comienzo a aplicar el lápiz en seco. Por cierto, los lápices que estoy usando en esta oportunidad son de la línea Inktense de Derbent, que son muy intensos al activar y además una vez que se secan ya no vuelven a reactivarse, así que podemos pintar por encima sin preocuparnos de que el color de la capa anterior se vaya a correr. La lista de materiales que estoy utilizando se las voy a dejar debajo en la descripción. Empiezo con el amarillo que va a ser el color predominante. Y algo muy importante es que dejo en blanco aquellas zonas donde el pelaje es obviamente blanco, como es el caso de los mofletes, la parte inferior de la mandíbula, el cuello y las orejas. También presto atención a la presión. Aquellas zonas que sé que van a estar más en sombra ejerzo un poco más de presión y más trazos que en aquellas que están más expuestas a la luz. Ahora aplico el tierra tostado y lo hago de manera muy suelta. Y con esto me refiero a que no me voy a preocupar tanto de que quede un entramado o aplicación prolija, porque quiero aprovechar los trazos para ir generando una base para el pelaje. Si bien los trazos son sueltos, no quiere decir que voy a hacer rayones. Algo a tener en cuenta en este punto es que busco que, de hecho, los trazos sigan el ritmo de los músculos y el pelaje. De nuevo, es la primera capa, sí, pero quiero dejar una base bien sólida que sea una buena guía para seguir modelando la pintura en las siguientes aplicaciones.
Para la activación voy a usar un pincel sintético chato, ya que sus trazos permiten jugar y definir mejor la textura del pelo. Voy a activar con mucha agua e ir retirando el exceso de pigmento en algunas áreas con un papel absorbente. De esta manera voy suavizando un poco las transiciones de color a las áreas de mayor luz y me permito aligerar el color en las zonas donde apliqué el lápiz en seco de más. Con este tipo de lápices es necesario trabajar rápido. Como les comenté, una vez que se secan no se reactivan y por ende no se puede remover exceso de color o corregirlo. Y aunque trabaje con mucha agua, el papel que estoy usando absorbe muy rápido y se seca rapidísimo. Igualmente, no digo esto para que se sientan abrumados ni intimidados por estas características. Tal vez suene como algo negativo el no poder revertir o corregir las activaciones, pero todo es cuestión de práctica y está bueno también permitirse explorar nuevas técnicas, arriesgarse a que el resultado no quede como lo esperábamos, pero también dejarnos sorprender por estos nuevos resultados. Para mí, este video se trata también de eso, de permitirme experimentar e ir resolviendo algunos detalles o errores sobre la marcha, y creo que eso es lo más divertido, aprender haciendo, ¿no? Una observación para hacer sobre el uso del pincel es que voy aplicando las pinceladas siguiendo la dirección de los trazos del lápiz en seco. Fíjense que al hacer esto, cómo se van marcando bien los volúmenes del felino. Si realizara la activación siguiendo cualquier dirección y solo buscando mezclar los colores, quedaría una pintura plana, carente de volumen. Así que voy a repetir esto a lo largo de todo el video y permitirme sonar a disco rayado, pero presten mucha atención en cualquier dibujo que realicen, de que los trazos y la activación acompañen la dirección del elemento en cuestión y contribuya a su volumetría. Mientras esta primera base se seca, me muevo a otra zona del papel seco para avanzar, como por ejemplo los ojos y la nariz. Los ojos de los chitas tienen este color medio ámbar rojizo, así que voy a mezclar un poco de naranja, el tierra tostado que usé anteriormente para el pelaje y un poco de rojo. Para la nariz, si bien es de color negro, no voy a usar este color. Lo he mencionado en otros videos, pero lo vuelvo a reiterar, que esto es una preferencia personal. Con el tiempo he aprendido que es mejor usar otros tonos oscuros o mezclar varios colores dentro de la paleta que ya estamos usando en lugar de aplicar negro. Para mí esto enriquece mucho más el dibujo y genera más armonía en los colores. El negro tiende a generar como este vacío que aplana un poco la figura. Pero, de nuevo, es una apreciación y preferencia personal. No tengo nada en contra de quienes quieren usar el negro. No me considero una persona purista. Para las áreas del pelaje blanco que se encuentran en sombra, voy a usar un azul petróleo. Este contraste de cálidos y fríos le da una linda armonía a los colores, ya que a la vista ayuda a balancearlos y neutralizarlos en ciertos casos. Si quieren saber más sobre neutralizar los colores, cómo combinarlos y complementarlos, arriba a la derecha les dejo un video en el que hablo sobre esto. Como este color es muy saturado al momento de la activación, voy a aplicarlo muy suavemente y en poca cantidad. Es decir, una presión mínima y en lugar de cubrir parejamente una zona, voy trazando líneas intermitentes, cosa que cuando se activen el color se arrastre por el papel y en lugar de un azul intenso, dé casi un celeste.
Nuevamente me voy a apoyar en el papel absorbente cuando vea que algunas zonas se me hayan pasado de la mano en la cantidad de color. Una vez seca la primera capa, empiezo a trabajar la segunda, donde voy a usar nuevamente el amarillo y el tierra tostado. Pero además voy a agregar un marrón más oscuro. Lamentablemente no encontré la traducción de este color que es bark, pero en sí es como un marrón muy oscuro y profundo y al activarse realmente esto se demuestra, así que aplico en cantidad moderada. Como la cabeza es la que está más expuesta a la luz, no voy a agregarle tanto este marrón. En contraposición, agrego bastante a la zona del lomo, sobre todo en el área inferior. La idea es hacer un juego algo dramático, como se suele llamar, con la luz y la sombra. De esta manera el rostro, que es el protagonista, quedará más resaltado y el resto del cuerpo sumido en la sombra, pero no tanto. Voy a pasar a activar y adivinen qué. Así es, pongo atención a seguir la dirección de los músculos y el pelaje una vez más. Ya voy por la segunda capa, pero miren qué buena forma y definición está tomando. En este punto me doy cuenta de dos cosas. La primera es que al no haber usado el marrón oscuro en el rostro, parece que queda como descolgado del resto del cuerpo, como aislado. Y en segundo lugar, siento que le falta un poco más de tierra tostado. Pero antes de ponerme a corregir esto y seguir trabajándolo, voy a pasar a establecer la primer base de fondo. En este punto del proceso me va a ayudar a resaltar la figura del felino al tiempo que va a dejar más en evidencia los tonos de luz y sombra, lo cual es ideal porque aún el papel me permite seguir agregando color y hacer correcciones. Es importante trabajar ambos, figura y fondo, en paralelo porque nos ayudan a encontrar el balance general de la composición. El fondo quiero que sea bastante oscuro de manera tal que el chita se despegue con la luz. Así que voy a aplicar bastante marrón oscuro y daré unos toques de verde hoja para algunas áreas más claras. Atención con la activación porque viene con sugerencia y no es la que vengo dando para el felino. En lo personal recomiendo activar primero los bordes, contorneando la figura con un pincel redondo o chato más chico y luego pasar a la activación del resto del fondo. De esta manera voy definiendo la forma de los pelos que se recortan contra el fondo para dar una textura a la figura y que no quede recortada con bordes duros y estáticos. Para el resto del fondo cambio a un pincel redondo más grande para abarcar más superficie y asegurarme de que los colores queden con buenas transiciones y sean suaves. Fíjense cómo va cambiando la imagen, cómo de a poco se despega la figura del chita. A este punto ya llevo como 1 hora y media trabajando la imagen y con tan solo 2 capas aplicadas nuestro pequeño gran gato va adquiriendo fuerza. Sí, 1 hora y media, aunque no lo crean, por eso siempre les digo que trabajar con los lápices acuarelables requiere de paciencia y respetar
el proceso y los pasos. Dejar que se seque bien los colores, hacer las mezclas como corresponde, volver a aplicar otra capa. Pero bueno, de nuevo es un proceso personal, pero sí lleva su tiempo. Bueno, el fondo reveló mis sospechas iniciales de que necesito darle más calidez al pelaje, así que voy a aplicar una capa sutil de tierra tostado. Voy a tomar el papel que usé para las muestras de color y cubro una parte abundante con lápiz seco. Activo con bastante agua para lograr mayor transparencia en el color, pero además para evitar que se seque rápido. Cargo el pincel con color y descargo en el dibujo. Esta técnica me ayuda a ahorrar aplicaciones de capas para no saturar el papel con pigmento seco y además se puede regular más fácilmente la cantidad y transparencia deseada del color en cuestión. Fíjense cómo va cambiando, cómo pasa del amarillo ocre frío que tenía anteriormente a un tono sutilmente más cálido y además ayuda a que la cabeza vuelva a unirse al cuerpo en la composición. Es el momento de empezar a trabajar algunos detalles del rostro y voy a comenzar por el ojo. Utilizo un pincel sintético de punta redonda y aplico pigmento directo del lápiz al papel, lo que permite un delineado más controlado y preciso en esta área. Voy a reforzar también la fosa nasal con un toque de negro porque acá sí necesito un poco más de profundidad. También acentúo la división de los labios. Para las zonas del pelaje oscuro, que son más amplias, uso la aplicación tradicional de lápiz seco y luego activo. Cada vez va apareciendo más nuestro chita o guepardo. ¿Qué les parece a ustedes? Yo digo chita o guepardo porque chita creo que es el que más se conoce, pero trato de ser constante diciendo chita, pero bueno, cada tanto por ahí van a ver que me sale guepardo. Llegó el momento de poner más énfasis en las sombras y trabajar un poco más los volúmenes. Con la misma técnica que utilicé para aplicar el tierra tostado, voy a agregar una capa de azul petróleo, el mismo que usé para las sombras del pelaje blanco. Se preguntarán por qué agrego azul ahora si venía haciendo las sombras con marrón oscuro. Como les comenté anteriormente, con esto de los contrastes de cálido y frío, es simplemente para neutralizar un poco los colores vivos en busca de tonos más naturales y realistas, además de ir equilibrando todos los tonos de la composición. Como este azul también lo añado en la cabeza donde no hay mucha sombra con marrón, al aplicarla en el resto del cuerpo armoniza los colores y evito que me pase lo que me pasó antes con la cabeza que parecía aislada. Voy a aprovechar este paso para comenzar a texturizar el pelo. Nada muy detallado,
sino que voy dando pinceladas sueltas, siguiendo la dirección del pelo y procurando que queden zonas de luz entre las manchas de sombra. Si habrán notado, las sombras no las he trabajado con mucha presión y tampoco con tanta cantidad de color. Cada capa que agrego es una capa más que opaca el color anterior, y además me permite ir trabajando la textura del pelaje de manera más suelta y progresiva. Dejo que queden vestigios del lápiz seco al activar, trabajo con la dirección del pincel, vuelvo a aplicar lápiz seco y quedan nuevos vestigios que contribuyen a los de la capa anterior y así sucesivamente. Todas las técnicas de pintura llevan su proceso, algunos más largos, otros permiten ciertos atajos. Pero con los lápices acuarelables considero que hay que ser muy paciente, como les decía anteriormente, si quieren lograr buenos resultados. Hay que respetar los tiempos de secado antes de agregar otra capa, agarrarle la mano a la mezcla de los colores, su cantidad y la presión, buscar el equilibrio justo entre controlar los trazos y dejarlo fluir con el agua. Así que paciencia con este medio, disfruten cada etapa del proceso y sobre todo permítanse fallar y experimentar, pero no por ansiosos, sino por curiosos. Muy bien, voy a aplicar la última capa de sombra antes de comenzar a definir las características manchas del chita. Cuando empiece a colocar las manchas van a ver cómo cambia radicalmente la imagen de este felino. Las manchas van a ayudar muchísimo a terminar de definir la dirección de los músculos, los pliegues y el pelaje. Ahora sí, ya estamos cerca de finalizar este hermoso y majestuoso felino. Esta es la parte que más estaba esperando, que es de agregar las manchas. Voy a usar únicamente el lápiz marrón oscuro para este paso y es necesario que esté con una muy buena punta. Las de la cabeza son más pequeñas y no son tan cubritivas. Lo más característico en el rostro, de hecho, son las líneas que bajan de los ojos, como un lagrimal, hasta los mofletes. Hay que tener en cuenta que estas manchas, si bien no tienen un patrón definido, no están puestas al azar. Tienen armonía y siguen cierto ritmo que es dado también por la dirección del pelo. Y además se estiran y se encogen siguiendo el movimiento de los músculos y esto hay que tenerlo muy presente a la hora de pintarlas. En la parte de la nuca, fíjense que estiro un poco donde hay más pliegues de piel y las voy soltando más a medida que se alejan de esta zona. Esta parte del dibujo lleva su buen tiempo y parece tediosa, pero la verdad que no lo es. De hecho, una vez que se le agarra la mano de cómo ir encajando las manchas y cómo se amoldan al cuerpo, resulta bastante entretenido. Igualmente adelanto un poco esta parte para que no se aburran tanto. Para activar las manchas voy a continuar usando pinceles chatos, pero escurro muy bien el agua antes de pasar el papel. Quiero que me quede una mezcla entre color activado y color seco para continuar con esa textura de pelo que venía trabajando anteriormente, así que es mejor usar el pincel semiseco.
Ahora que ya se secaron las manchas también, voy a pasar tierra tostado en seco con trazos sueltos para reforzar más el pelaje. Pero esta capa no la voy a activar, la voy a dejar con el lápiz seco directamente. Añado otra capa más oscura para el fondo con los mismos colores que antes, solo que con un poco más de cantidad de pigmento. Finalmente añado los bigotes, que son el último detalle que cierra con nuestra pintura del chita. Las agrego utilizando wash blanco, pero también pueden hacerlo con acrílico o si consiguen una muy buena lapicera de gel blanco. Así que hasta acá llegamos por hoy, así quedó este hermoso guepardo o chita, como ustedes prefieran llamarlo, o como les digan en su país. Como siempre, muchas gracias por quedarse hasta el final y espero que hayan disfrutado el contenido de este video. De ser así, no olviden dejar su like o me gusta, y si sos nuevo o nueva en el canal, te invito a que te suscribas y cliques en la campanita para no perderte más videos como estos. Recuerden que si tienen algún comentario, duda o consulta, pueden dejarlas en los comentarios que los leo siempre y trato de responder a todos. Nos vemos en el próximo video, cuídense mucho, hasta pronto.